Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Robin Zambrano, bienvenidos a la nueva entrega de un video tutorial. En este momento le hablaré sobre lo que es un proceso de extracción, transformación en carga, más conocido como ETL en el mundo de la inteligencia de negocios, utilizando la herramienta Pentaho, que vamos a utilizar una herramienta de la suite de Pentaho que se llama Data Integration Kettler. Entonces este es nuestro esquema que vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos bases de datos, una base de datos en SQL Server y una base de datos en MySQL, que van a ser como un origen de datos para luego sacar tres destinos. Un destino que va a ser en Postgre, va a ser otro destino un archivo de Excel y otro destino va a ser un archivo de texto. Entonces, en la base de datos en SQL Server podemos observar que tenemos esta base de datos con una tabla. Entonces esta tabla podemos observar que tiene 500 registros, pero yo quiero hacer una inteligencia de negocios de N países. Entonces yo voy a seleccionar los clientes que tengo solamente en el país de la India. Entonces, como pueden observar, tengo 6 registros. Entonces hago lo siguiente: creo una tabla de entrada en SQL Server y le hago el where, le hago la conexión, le hago el query, bueno, lo sabemos. Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente, lo que yo voy a hacer lo siguiente es a mapear el dato, que todos los datos de esa tabla que tengan India, voy a transformarlo a solamente a IN. Todos los registros que contengan en el campo página tal del origen India van a ser transformados a IN. Entonces, en el otro lado tengo MySQL. Asimismo tengo una tabla de clientes. Entonces yo voy a verificar cuántos clientes tengo que pertenecen a Ecuador. Ustedes pueden observar, tenemos tres registros. Entonces, asimismo, hago la conexión en la base de datos con su respectivo where. Correcto. Entonces hago el mapeo de su país de nacimiento. Pueden observar que son los mismos campos, son los mismos tipos de datos, pero tienen diferentes nombres. Entonces vamos a hacer que todo lo que pertenezca a Ecuador va a pasar como EC. Correcto, listo. Entonces, a través de un select values en el SQL Server vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a normalizar todos los datos. Entonces, todo lo que provenga de cliente ID va a llamarse ID, asimismo nombres completos. Vamos a renombrar todos los datos, o sea, renombrar los campos, perdón. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, en el de parte de MySQL también vamos a hacer lo mismo. Vamos, como si se dan cuenta, ya tenemos el ID, ya no podemos renombrarlo por ID. Entonces quiere decir que si acá se llama país de nacimiento, acá se llama país natal, pero vamos a renombrarlo a un dato que se va a llamar country. Entonces, una vez que hemos normalizado los dos datos en las diferentes bases de datos, vamos a hacer un unirow, que no es nada más que es unificar todos los datos. Si ustedes se dan cuenta, a la hora de hacer yo el get, automáticamente me va a salir 7 campos, porque son los que tengo. Entonces, y el ID le pongo para que ignore los datos, por si acaso me vaya a repetir que yo tengo se repita el mismo ID. Entonces, una vez que tengo esto, yo hago una dimensión de actualización de datos. Entonces, este es la herramienta que he usado, perdón, se llama dimensión. Vamos a crear una dimensión de un data warehouse. Entonces, cuando yo hago la dimensión, ¿qué hago? Voy a crear una dimensión en la base de datos Postgre con esta tabla. Si ustedes podemos observar en Postgre, no tenemos ni una tabla todavía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar el SQL. Vamos a crear la tabla. Listo. Entonces, ya debimos crear una tabla. Ya nos creó la tabla. La tabla se llama Dean Robin 794. Listo. Entonces, podemos observar que está creada la tabla. Miren acá. Entonces, la siguiente salida que vamos a tener es un archivo de Excel. El archivo de Excel lo vamos a guardar en la siguiente dirección. Va a estar guardado en escritorio, lo voy a tener como salida.xls. Y el siguiente salida, que va a ser un archivo de texto, también va a ser
en el escritorio, que se va a llamar ETL Robin Zambrano. Bueno, entonces este es todo el proceso de ETL que vamos a hacer hasta el momento. Vamos a renombrar los campos y a renombrar los registros. Este es un proceso de ETL que se hace normalmente para tener 3 salidas para el que son las tomas de decisiones. Entonces, una vez que yo haya hecho esto, le pongo ejecutar la transformación, le pongo launch, y podemos observar que todo se ha salido perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es a verificar en nuestras salidas el proceso ETL. Entonces, si voy a la tabla de Postgre, podemos verificar que tengo 9 registros. Si ustedes pueden observar, tenemos estos datos, son datos de una dimensión de un data warehouse que me piden versiones de los datos, de un dato de dónde ha sido hasta dónde ha sido compilado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer desde el ID hasta country son datos normalizados. Si ustedes se dan cuenta, en las otras tablas me decía nombres completos, teléfonos, correo personal o correo corporativo. Tenían diferentes tipos de nombres, pero acá lo hemos normalizado tanto los datos como los registros. Entonces, acá se recuerdan que estos datos decían India y Ecuador porque los he mapeado para que solamente digan IN o EC. Entonces, este es el proceso de ETL que se hace con Pentao, con Data Integration. La versión que es el Ketle es la versión 5.4, basada en lo que es en la suite de Pentao. Entonces espero que le haya llenado sus dudas este video, le ayude para muchas situaciones, para los procesos ETL. Espero por haber ayudarle. Bueno, gracias, hasta la próxima. No duden en suscribirse y darle like al video. Gracias.